alguien que a mí en lo particular me gusta su paciencia. Yo a veces creo que es un sacerdocio lo de él, que él salió de un seminario Es como mayor. Job, ¿no? Sí, sí, él salió de un seminario mayor. Radamés de la Rosa, director ejecutivo de Mi Casa Abierta y de Tu Casa Abierta. Saludos, Sí. Radamés. Gracias. Feliz Año Nuevo. Espero que mi esposa no te esté escuchando. No, qué bueno. ¿Perdimos un gran sacerdote o...? El padre Luis Rosario es una... ¿Le conociste, Radamés? ¿Perdón? ¿Le conociste? Sí, claro, sí, estuvimos mucho tiempo juntos porque estuvimos juntos en la red iberoamericana de ONG que trabajan en drogas y la pastoral juvenil estaba dentro de ese organismo y él asistía con frecuencia a reuniones. Sí, nos conocimos, estuvimos mediando junto con él para aquella pelea entre los dos hogares CREA del país, y nos convocó el Consejo de Drogas, estuvimos mediando con él también. Una persona de mucho cariño realmente. Qué bien. ¿Cómo despide el año 2021 la institución que presides? Hablemos de Casa Abierta a lo largo, bueno, amén de que hay un escenario pandémico, pero el trabajo de ustedes no mengua, no cesa, no para. No, nosotros hemos tenido un año muy especial porque, de hecho, cuando empezó la pandemia en marzo del 2020, cerramos como todo el mundo, pero al poco tiempo las puertas no se pueden cerrar en una casa que es abierta, ¿no? Reabrimos con el trabajo desde el punto de vista digital. Abrimos teniendo sesiones de trabajo a través de Zoom o a través de videollamada. Sí. Abrimos teniendo consultas psicológicas que no lo habíamos tenido nunca a través de videollamada, a través de plataformas Zoom. Y hemos hecho un trabajo que yo mismo me sorprendo de lo que hemos logrado, porque hemos tenido cada viernes una sección educativa con profesionales nacionales e internacionales que no pasaba antes para debatir sobre temas. Hemos hecho una campaña muy fuerte sobre la importancia de cuidar la salud mental, porque la OMS ha señalado que además de la pandemia por el coronavirus, tenemos una pandemia de salud mental, por lo que significó o está significando para la humanidad esta pandemia. Entonces nos hemos enfocado en proyectar la importancia de cuidar la salud mental. Para eso hemos logrado que una serie de personalidades del país graben pequeños videos donde ellos recomiendan alguna serie de acciones para cuidar la salud mental, específicamente la depresión, el cuidado de la salud en niños, una serie de temas que hemos trabajado. Y hemos hecho una labor realmente sorprendente para nosotros también, porque hemos logrado impactar a casi la misma cantidad de personas que impactábamos cuando lo hacíamos de manera presencial. ¿De dónde siente usted que de repente se desprenden los principales problemas que causan pues esta salud mental de la que hace mención y que ya pues nombra algunas de manera particular, el caso de la depresión, que es agudizante? Sí, bueno, tú sabes que la persona tenemos determinadas condiciones psicológicas que en momentos de tensión específica pues desarrollan esas dificultades. Por ejemplo, un ser humano que tiene tendencia a la depresión, que de repente se ve con miedo a contagiarse, con miedo a morirse, con miedo al dolor, que de repente se ve que no puede hacer su vida normal, sino que tiene que quedarse en su casa, inmediatamente emerge el problema de la depresión, o el problema de la tristeza, no solamente depresión, o el problema de la ansiedad, porque tú tienes que estar encerrado con miedo, cosas. Todas esas consecuencias derivan de un problema, de un cambio radical en tu estilo de vida, que fue lo que ocurrió, está ocurriendo con la pandemia. Por eso cuando se empieza a abrir un poco, la gente sale desbordada y tenemos que no entenderlo, no justificarlo, pero sí tener una explicación de por qué ocurre eso. Porque el ser humano es un ser gregario, no está acostumbrado a vivir solo, a estar encerrado, a no moverse. Entonces todas esas consecuencias tienen que ver con los miedos y con las restricciones que se tiene en estos momentos. Buenísimo. Sí, Radamés, vemos imágenes y te hicimos una consulta vía telefónica y tú le explicaste bastante bien y ha provocado pues tu presencia aquí, que si se quiere antes de tiempo, ¿no? Y qué bueno que sea nuestro penúltimo programa. Pero me gustaría que esa pregunta de Alex, la primera, abundara sobre todo lo que has desarrollado Casa Abierta. Los viernes son especiales. Si no me falla la memoria, ustedes hacen un live por Instagram o por las redes sociales. ¿A qué hora es? Yo creo que es a las 9 de la mañana. No, es a las 6 de la tarde. A 6 de la tarde, Sí, bien. sí. Estamos en este momento en vacaciones colectivas, o sea Sí. que cerramos el día 21 de diciembre y abriremos el día 11 de enero.
y retomaremos ahí esa sesión. Cada viernes tenemos ahí un profesional, una profesional, que aborda un tema durante unos 40 minutos. Y luego tenemos 20 minutos de diálogo con las personas que participan vía Zoom. En esa sesión participa gente casi de todo el mundo, gente de Estados Unidos, de México, de Panamá, de Colombia. Y del país hemos tenido gente de la frontera, de Dajabón, de Jemaní, que se vuelto un habitué ya, ¿no? Que se conectan. Se ha vuelto un habitué. Sí, hay una especie de comunidad digital que se ha ido creando qué bonito. a partir de ese proceso. Sí. Bien, ¿han abordado ustedes el problema de la droga sintética con relación a la marihuana normal o a la cocaína que se extrae pues, de esas plantaciones en Sudamérica? Bueno, el tema de la droga sintética o droga de diseño, como se le conoce, es un tema muy viejo. Lo que pasa es que en nuestra sociedad todavía seguimos teniendo la mirada de los años 30 en materia de droga y no le hemos prestado atención a este fenómeno. También hay un problema a mencionar. La política de droga de nuestro país sigue siendo muy centrada en la droga, no en las personas. Si nos centráramos en las personas, veríamos que, por ejemplo, los jóvenes de clase media, clase alta, consumen más drogas sintéticas que drogas normales como la cocaína, la marihuana. ¿Por qué? Porque la droga sintética generalmente, en la etapa en que tú no tienes un problema mayor, son para uso recreativo, son para uso en discotecas, en la fiesta. Los jóvenes consumen, por ejemplo, la MDMA, que es conocida como éxtasis. Es una sustancia que se creó en el 1914. Se estaba trabajando para buscar es una metanfetamina, buscando una sustancia que ayudara para el tema de adelgazamiento. Y resulta que la descartaron porque tenía efectos secundarios que no eran aceptables. Pero siempre había alguien dispuesto a hacer negocio y sacaron esa sustancia para uso recreativo. Esa sustancia se vende para que los jóvenes, sobre todo que van a discotecas, pues puedan bailar toda la noche, porque le da un nivel de energía tremendo y se pasan toda la noche fiestando porque la droga le produce esa condición, digamos, especial. Pero aquí todavía no nos ponemos atención sobre esto. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos con la droga de síntesis? Con una muy especial, con el fentanilo. ¿Qué está ocurriendo? Fíjese, hay una doctora que hizo una investigación y ella dice, cuando un avión con 160 personas a bordo se cae, es una catástrofe. Es una cosa tremenda para la humanidad, para la sociedad donde eso ocurre. Pues en Estados Unidos se cae un avión de esos diariamente. Mueren 160 personas diariamente por sobredosis usando el fentanilo. Pero ¿cuál es el problema del fentanilo? El fentanilo tiene una dificultad y es que es una droga que se administró legalmente por muchos años. Que los médicos influidos, ustedes saben que en Estados Unidos mandan las farmacéuticas en el sistema de salud. Las farmacéuticas hicieron, como ella dice, como cualquier cártel de droga, hicieron todo un lobby, hicieron toda una propaganda, hicieron toda una difusión para hacer que los médicos recetaran fentanilo. Y hablaron de pseudoadicción para referirse a personas que parece que tenían adicción pero no tenían. Y decían que el fentanilo no era un mayor problema, que cuando había mucho dolor físico, dolor psicológico, el fentanilo era la solución. Y entonces recetaron este opioide a trocha y mocha, como decimos por acá. Sí. Y mucha gente se enganchó en el fentanilo, se convirtió en adicto a la sustancia, porque los opioides, los opiáceos, generan adicción cuando se usan de manera constante. Son usados para 3 meses, para 2 meses, para un mes, porque hay una crisis en un momento determinado. Pero si usted, como psiquiatra, le sigue dando ese opioide a esa persona sin tiempo, hay personas que se convierten en adictos. Y entonces la adicción te lleva ¿a qué? A buscar la sustancia donde sea. Y ya tú no puedes conseguirla mediante una receta médica. Perdona que te interrumpa, mencionaste una especialidad de la medicina, la psiquiatría, pero el oncólogo también la recetaba. Los médicos en general, la oncología también lo ha hecho, confían mucho en los fármacos. No piensan en la otra parte, que es la que nosotros los psicólogos defendemos, el tema de la terapia psicológica, los diferentes modos de terapia que existen. No usan tanto el método terapéutico de acompañar a la persona
en su vida como ser humano, en su historia personal, en sus emociones, en sus conflictos, desde el punto de vista terapéutico, sino que confían mucho en el fármaco. Entonces, tienden a recetar muchos fármacos sin darse cuenta, o sin darse cuenta no, muchas veces influenciados por el sistema de salud, en Estados Unidos sobre todo. Hay médicos que no podían dejar de recetar estos opioides porque el sistema de salud lo presionaba, porque las farmacéuticas tienen el control allí. Y entonces el médico que no recetaba opioides era un médico que no estaba haciendo lo correcto, porque no estaba evitando el dolor de la persona. Y los médicos, todo un negocio. Un negocio, es un negocio fundamentalmente. Entonces, ¿qué tenemos en Estados Unidos en este momento? Una crisis tremenda, empezó en los años 90, por el uso de opioides, específicamente el fentanilo. Porque las personas que se hicieron adictas al fentanilo ahora tienen que buscarlo. Y siempre existe el mercado negro, siempre existe la posibilidad, porque la fórmula se conoce, cualquier químico con un mínimo de información, y ahora con la internet, donde quiera usted consigue todo, se fabrica el fentanilo y se vende. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando no hay un control de calidad, cuando no hay una empresa produciendo y un estado vigilante lo que está ocurriendo, cuando tú estás comprando una droga en la calle, tú no sabes lo que estás comprando. Tú puedes comprar cualquier cosa, te le pueden poner un poquito de metanfetamina y te pueden poner heroína, te pueden poner cocaína, te pueden poner otra cosa y tú estás tomándote un cóctel de algo que tú no sabes qué estás tomando. ¿Qué tan cierto, Radamés, es el hecho de que a medida en que más se permite la legalización, baja su consumo? Mira, es un tema muy controversial. Y complejo, ¿verdad? Muy complejo, que yo creo que todavía no podemos hacer una afirmación de ese tipo. Yo te puedo decir, sí, que en Portugal, el actual secretario de Naciones Unidas fue primer ministro de Portugal, él dijo, bueno, vamos a ver qué está pasando, como hizo Mujica en Uruguay, sí, que es un paradigma en el mundo, Uruguay. Dijo, convocó a todo el mundo, a los profesionales, a los políticos, a la sociedad civil, a todo el mundo. Vamos a debatir, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Guterres, sí. ¿Qué vamos a hacer? Y crearon un sistema apartado de la guerra contra la droga. Y dijeron, todas las drogas son legales. No hay que perseguir a los usuarios de droga. Pero no legales como decir, ya usted puede comprar droga como usted quiera. No. Son de uso médico para las personas que las necesitan, y aquellos que tienen problemas de adicción reciben una atención especializada. En la calle el policía no anda persiguiendo al que tiene una pequeña cantidad de sustancia para consumo propio, sino que esa persona la detienen y la encuentran casualmente, no andan haciendo redadas, y la refieren a una comisión que lo trata de convencer de la importancia de buscar ayuda, pero no lo judicializa, no va a prisión, no hay sanción por ser consumidor de sustancias. Y eso es fundamental. En Portugal descendió el consumo, aumentó la cantidad de gente que buscaba ayuda por uso de sustancias, descendió el nivel de delincuencia, descendió el nivel de gente apresada. O sea, todos los indicadores positivos aparecieron cuando se despenalizó, cuando se empezó a pensar en el ser humano, no en la droga. Lo que pasa es que seguimos enfocándonos en la droga. Seguimos creyendo que hay que atacar las drogas, que las drogas son dañinas, que las drogas son perjudiciales, que las drogas son monstruos. Y no es verdad. No son sustancias que recomendamos que la gente la use. Pero el que la usa no es un delincuente por usarla. Es un ser humano que tiene una necesidad. Hay una doctora norteamericana, la doctora Carol Stock, que dijo una vez, ¿por qué la gente usa droga? Y dio dos respuestas. Porque la necesita o porque cree que la necesita. Y yo lo vivo al final. Porque si usted cree que necesita una sustancia, usted la va a buscar como quiera. O sea, tenemos que pensar en el ser humano. En Estados Unidos se sigue pensando en la droga todavía nada más. En Europa se piensa más en el ser humano. En América Latina copiamos a Estados Unidos con estrategias peores que las que tienen allá, porque no tenemos recursos, no tenemos formación, no tenemos capacidades en los hospitales para hacer ese trabajo. ¿Sabes qué? Que te escuchaba y me gusta toda esa la narrativa, pero pensaba, ¿y cómo están entonces los niveles en Portugal de las cárceles, de los presos por uso o por tráfico? Hoy también me vino una moncluzada, a lo mejor se mudaron para España, se fueron para Italia los narcotraficantes. Qué buen término ese. Dijeron sí, muy bien, dijeron este mercado ya no nos interesa y se fueron. Pero es una moncluzada. Mira, y entonces, cuéntanos. Ya sé el término a usar cuando saltes con una de las tuyas. Son de las yo escucho a Radamés, me encanta escucharlo.
Y lo propio, pero Uruguay no es el mejor modelo. Estudienlo lo que dice Radamés porque son apenas 3.9 millones de habitantes que tiene Uruguay. Ahora, si tú lo tienes un mercado norteamericano, el proyecto te da una media importante para poder proyectar. Esa es una reflexión que yo hago, porque Uruguay es bastante pequeño, apenas 4 millones de habitantes, si no me falla la memoria, y la mayoría juega fútbol y se va. Entonces son pocos. Por eso están buscando gente de aquí, de América Latina, vengan a casarse. Similar a Canadá, ¿eh? Sí, vengan a casarse con uruguaya. Radamés, una pregunta. Contaste algo importante sobre el fentanilo, pero acaban de atrapar en Rhode Island a 3 descendientes dominicanos allá, porque la ilegalidad provoca un mercado interesante, un mercado negro. Tú lo acabas de decir. En ese movimiento hippie donde los Beatles era como el referente, porque ellos estaban como un poco distorsionados de los derechos civiles, el movimiento hippie. ¿La heroína es sintética o qué? ¿La heroína cuáles son sus componentes? ¿Cómo se produce? Bueno, la heroína se produce, es un poco una mezcla de sintético y de natural, porque igual que la cocaína, la coca, por ejemplo, la coca no es cocaína. La coca es la hoja que consume el campesino, el indígena en Colombia, en Perú, en Bolivia, pero que tiene el principio activo, tiene alcaloides que producen un efecto psicológico, también produce, es nutritiva Bueno, también. yo estuve, debo confesar, yo estuve en un hotel en Machu Picchu cuando fui a Perú y me dieron un té de coca, normal, ¿eh? O sea, no me hizo nada, o sea, básicamente. O sea, ellos lo usan de forma muy natural. O sea, cuando la señora me dice, claro, me lo dio como opción, y yo, por probar, pues bueno, caribeño al fin, ¿no? Inquieto, pues lo hice. No me supo nada, no. Lo asimilé a un café. Es un literalmente, té, un café. Té normal, yo lo he tomado me también. puso hyper, pero Sí, el café me pone hyper también. Sí. Entonces, no sé. Mentas dieron allá en Ecuador. Sí, también. Menta de coca. Hay muchos productos que Sí, yo sí. creo que el día que la sociedad del mundo cambie, esas sociedades van a avanzar mucho, porque el campesino uruguayo, el campesino peruano, el campesino colombiano, el campesino boliviano, es súper explotado por el tráfico internacional. ¿Por qué la mente porque le nuestra compran. está tan bloqueada con estos conceptos? Sobre todo te lo digo porque de repente, yo que estoy en las aulas con los muchachos, o sea, escuchar hoy día, no quiero alarmar, pero es muy normal de repente escuchar un porrito, me fumé un porrito, una hierbita, cosas de esas. Y uno no se alarma, simplemente uno aprende a vivir con eso. Pero creo que va muy de la mano con el aspecto cultural, ¿no? El consumo de cannabis, o marihuana, como se le conoce, es un consumo de muchos siglos, lo mismo que el consumo de coca. Y muchas culturas la tienen como parte de su cultura. ¿Tú sabes por qué tenemos la mente cerrada sobre esto? Porque en los años 30 en Estados Unidos, un señor llamado Harry Assenger inventó una manera de golpear a los migrantes, a los chinos, a los mexicanos, a los latinos, porque era ellos quienes se veían y consumían la marihuana. Y se inventó que la marihuana era una droga perjudicial, que era una droga que generaba... Incluso llegó a decir, cuando una mujer blanca consume marihuana, es capaz de acostarse con un negro, cosa como esta, ¿no? Que símil, que símil. Sí, si tú consumes marihuana, tú vas a ser capaz de matar a tu hermano. Sí. Y decía cosas como esta, la marihuana es peor que el monstruo Frankenstein, decía él. Y metió miedo, y crearon un sistema que obviamente todavía se mantiene vivo. Totalmente. Recientemente en Naciones Unidas, en diciembre del año pasado, dijo, no, la marihuana tiene efectos medicinales que se pueden aprovechar. Y que mucha gente y muchas ciudades la están aprovechando. Puerto Rico tiene una industria canábica ya, donde se produce medicamentos a través del cannabis para tratamiento muy necesario, como por ejemplo un niño con epilepsia refractaria, que es una epilepsia que no cede ante ningún tratamiento, que el niño convulsiona permanentemente. Con una sustancia extraída del cannabis se controla. Se controlan las convulsiones. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos con la mente tan atrasada de no permitir a nuestra sociedad que tenga el uso de estos medicamentos? Ahora bien, Radamés, ¿qué tan clave es? De repente cuando se debaten estos temas y se dilucidan así, se llevan a espacios públicos de repente como este, ¿qué tan clave es la educación en ese sentido?
Es que la política de reducción de la demanda, que es la que es fundamental en cualquier estrategia sobre droga, tiene varios componentes. Uno, educación. Dos, investigación. Tú no puedes conocer algo si no investigas sobre eso. Hay que investigar, y aquí no se hace investigación. En América Latina en general no se investiga, pero buscamos acá, no investigamos. No tenemos educación. Ya hay sociedades que tienen posgrado en adicciones. O sea, ya hay grado en adicciones y posgrado en adicciones en las universidades. Aquí tenemos un diplomado de vez en cuando por una universidad o alguien de vez en cuando, pero ya hay sociedades que tienen educación permanente para crear formación de profesionales que puedan acompañar a la sociedad de manera adecuada. Tenemos que tener estrategia preventiva masiva en toda la geografía nacional. El Consejo de Drogas tiene algunas regionales, me parece que en la zona de Barahona, en la zona de Higüey, en San Francisco, pero muy pobre, sin recursos, sin capacidad operativa. Sí. Tenemos que tener una estructura que permita la prevención masiva en todo el país. El tema del tratamiento. Aquí, ¿quién hace tratamiento acá? Las entidades con deseo de acompañar, sobre todo desde el punto de vista religioso, sin formación mucho de ellas. Debemos tener tratamiento, en los hospitales tenemos que tener condiciones para que una persona llegue con una sobredosis y podamos atenderle. Claro. No se va a morir porque tenemos allí los medicamentos antagonistas que hay que usar y la persona especializada que lo va a atender. Hay una orfandad en eso, Radamés. No existen unidades de eso aquí. Total, hay una. En la República. Hay una en el Hospital Moscoso Puello. En el Moscoso que empezó hace varios está años. En ciernes, sí, está en ciernes. En varios años. Y que no le han dado el espacio que debe tener, no le han dado la importancia que debe tener. Una unidad que está es un asunto de política, es un asunto de política de Estado. De política de Estado. Claro, una unidad que está en el Moscoso Puello, hospital que tiene en la zona norte de la ciudad, donde está Capotillo, Simón Bolívar, Gualey, todos esos barrios. O sea, donde hay mucha gente con un problema de adicción que no tiene dónde ir, porque no tiene recursos para internarse en un centro especializado. Entonces, deberíamos tener eso, para cerrar la pregunta, educación, formación, investigación, oportunidad de reinserción social. Una persona que sale de tratamiento, que no tiene la oportunidad de tener un empleo, de ganarse la vida de manera diferente, va al mismo sitio donde salió, con el grupo de amigos que tenía, y va a recaer más fácilmente que alguien que tenga otra oportunidad. El problema de la estigmatización aquí, estigmatizar a la gente es peligroso. Hay una cosa que yo quiero resaltar, que queremos que la gente lo escuche bien. La adicción es una enfermedad. La persona que usa droga sufre, no se divierte, no goza, no está feliz, está sufriendo. Y tiene un dolor muy fuerte, a veces físico, como el caso del uso del fentanilo, que es un dolor físico que la persona tiene, pero el más duro que es el dolor psicológico, que tú no sabes por qué, te sientes mal permanentemente. Y cuando usa la sustancia, ese dolor desaparece. Entonces, es una enfermedad que requiere que no estigmaticemos, lo vemos sucio, lo vemos recogiendo basura y les tenemos miedo. Esa persona es un enfermo que debería estar siendo atendido adecuadamente. Pero como el estigma funciona, creemos que es una persona mala. La familia dice, es un sinvergüenza, mira, consume droga. Claro. No, es un enfermo, una persona que no pudo manejar el uso de sustancias adecuadamente y se convirtió en un adicto. Yo tengo una hermana que es psicóloga, hizo un trabajo, su trabajo de tesis lo hizo con adictos a las drogas. Y yo pues le cuestioné, ¿qué tal la experiencia? ¿Qué habías aprendido? Ella me dijo, mira, yo he salido alarmada porque he entrevistado a más de 100 personas y en un 90% todos han recurrido a ello para salir de alguna realidad, para no enfrentarla de manera directa. Y mira qué triste esto. O sea, de repente caemos ahí simplemente porque no tenemos la capacidad de poder afrontar algo que forma parte inherente nuestro y que quizás no hay metodología para poder hacerle frente de manera directa. No, y que tú sabes que la respuesta, qué bueno que cita ese caso de estudio de tu hermana, la respuesta que un ser humano da ante un problema que tiene es una búsqueda de solución, no es una búsqueda de problema. Yo tengo un problema y consumo una sustancia porque cuando me tomo esa sustancia me alivia el dolor. Pero ¿qué pasa? Que estoy usando una sustancia que genera dependencia, tengo tolerancia, voy necesitando cada vez más dosis y llega un momento que me convierto en dependiente o en adicto. O sea, ¿por qué? Porque es una sustancia que genera esa dependencia. Yo puedo seguir pensando que voy a soltar, pero llega un momento que no voy a soltar el problema, sino que creo uno mayor porque me hice dependiente. Entonces hay que trabajar
En el problema inicial, que a veces no sabemos cuál fue, Eso es. porque es una cadena de problemas que se La han ido génesis, generando, sí, claro. para lograr, por eso es importante la terapia, el acompañamiento, Es clave. el acompañamiento médico, psicológico, psiquiátrico. Es decir, el ser humano necesita ser reencontrado consigo mismo y con la sociedad. Toma tiempo, es esforzado, no es fácil, pero hay casos increíbles de personas que se han recuperado, que han estado en la calle desnudos, comiendo basura, orinándose en cualquier sitio, viviendo una vida como de un enfermo mental. Porque también hay otra realidad, la familia le da la espalda. O sea, Llega un momento que la familia hay un momento que situaciones se como cansa. esa. Mire, no queremos despedirlos, Radamés, sin por último escuchar su parecer sobre las jucas, sobre los vapes, los vapers. ¿Qué opinión le merece esto? Son un uso más chic de sustancias que no deberíamos Me gusta ese promover. término, más chic. No deberíamos promover. Muy bien. El uso de los cigarrillos electrónicos, el uso Claro, sí. de la juca, que una vez se prohibió, pero que sigue usándose igual por allí, no deberíamos promoverlo porque los pulmones se afectan. Eso es. Te daña los Atención, pulmones. juventud, atención. El tabaco es una de las drogas, la nicotina es la droga más difícil de dejar del mundo, Sí. la más adictiva que hay. Una vez lo escuché. La nicotina Entonces, es una de las adicciones más difíciles de dejar. Más difícil. Más Entonces difíciles. no podemos promover ese uso. Los jóvenes tienen que buscar la manera de hacer su vida. Cuánta cosa bonita hay para hacer en el Sí. mundo, formarte, educarte, estudiar, hacer música, hacer teatro, Bueno, hacer hay deporte. muchas cosas, ¿eh? Tantas cosas. Interesante. ¿Por qué vas a engancharte con una juca o con un cigarrillo fumando? Gracias, Radamés. Interesante como ¿Verdad? siempre. Las veces Sí. que ha venido acá al programa nos educa y eso nos alegra muchísimo. Desde Casa Abierta, ¿quién es su mayor incumbente, Roberto? El próximo año tiene una invitación que modifiquen la ley de drogas, que está viejita ya, la 80-50, La 50-88. 50 y 88, que la modifiquen, que está vieja, Radamés. Hay que hacer todo un cambio en la política pública sobre droga en nuestro país. Tenemos que tener una estrategia más centrada en las personas. Sí. Tenemos que tener una política represiva, todos los países la tienen, pero tenemos que tener una política fuerte del lado de la prevención y la ley es un obstáculo porque la ley es solo represiva. Represiva. Radamés de la Rosa, director ejecutivo Casa Abierta. Casa Abierta trabaja pues en varios programas y nació, por eso el concepto de Casa Abierta, para trabajar estos problemas de adicciones. Usted como sociedad, como ciudadano, como familia, cuando vea o en la casa indicios, ponga mucha atención o ya se cayó, dele un tratamiento como una persona enferma, no como un antisocial o un degenerado. Es un enfermo que busca un escape. Vamos a la pausa, ya regresamos con todo este contenido en víspera de Año Nuevo. Yo creo que debe sonar Año Nuevo brindaré, ¿verdad? De el eterno Rasputín. De Rasputín. Viejo año brindaré. Sí, mire. Decía el año que Rasputín. viene ya nos traiga feliz. Muy bien, muy bien. Mire, vamos a tener que invitar al general Jaime Marte Martínez para el 2022 para hablar de eso, ¿no? Que es el presidente del Consejo Nacional de Drogas, porque es interesante lo que ha dicho Radamés acá con nosotros, así que con el general Jaime Marte estaremos pues reafirmando muchas cosas. ¿Tú sabes Así que cómo le dicen enhorabuena. el general Gracias por Sonrisa? acompañarnos. ¿Cómo fue? General Sonrisa. Le dicen a él, General Sonrisa. Bueno, pues tendremos al General Sonrisa el próximo año con nosotros. Quédese, tras la pausa, más contenido esta mañana. Ay, ay.